Buenos días, queridos alumnos. Viernes 25 de septiembre nos estamos despidiendo ya de este fin de semana. Se termina la semana, la cuarta semana del mes de septiembre. Le decimos chao, ya empezó la primavera y ahora, bueno, comenzamos una nueva estación del año, a las cuales vamos a tener que nosotros, bueno, darle la bienvenida. Porque ya, como dice, el frío se va el frío, viene ya un poquito de calor, lo que sí no se va es el virus y lo que sí no se va son los problemas por esta pandemia. Ya sabemos que ha sido un año bastante golpeado para nosotros, así que niños, no se estresen, cálmense y sigamos pidiendo al Todopoderoso que el próximo año estemos en un colegio desarrollando las clases como tiene que ser, para poder interactuar con ustedes, ya que este año no ha sido posible por múltiples motivos. Pero aquí estamos, agradeciendo a Dios porque estamos todavía trabajando y todavía podemos interactuar. Bueno, jovencitos, hoy nos toca hablar un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre el aire que nos rodea. Miren, chicos, nosotros antiguamente la atmósfera no era como la que teníamos ahora. Cuando hablamos del aire que nos rodea, estamos hablando de la atmósfera en sí, ¿ya? El aire que nos rodea es toda esta atmósfera. La atmósfera es el aire que nos rodea, ¿ya? El aire que nos rodea es la atmósfera, se llama atmósfera. ¿Y qué es la atmósfera? El aire que nos rodea. Entonces, si tú miras al cielo, por donde tú mires al firmamento, vas a ver un color celeste, un color gris o un color bien azulito, despejado, nublado, con despejado parcialmente o nublado parcialmente. Y vas a ver una serie de cosas, pero todo eso es el firmamento. Profesor, ¿por qué el cielo es azul? El cielo es azul porque tiene una serie de capas. Entre ellos está el ozono. El ozono, que es una composición química que le da ese color característico al firmamento. Y eso se refleja en el mar. Por eso el mar es de color azul, porque está reflejando el color del cielo. Correcto. Muy bien. Ahora, la atmósfera es una capa muy delgada, ¿ya?, de gases. Esta rodea todo el planeta Tierra, ¿ya? Esta mezcla de gases constituye o se llama atmósfera, ¿ya? Ahora, no lo vemos, no podemos sentir, podemos sentir su presencia, lo puedes oler. El aire no se huele, el aire puro no puedes percibir un olor del aire puro. A ver, vete, súbete a tu azotea. Fíjate primero que tu vecino no esté quemando algún objeto, ¿no? Y si vives lejos de un basural, mejor, ¿no? Te vas a un parque y ves, ay, respiras, qué lindo. A estas horas, qué chévere respirar. Mejor si los que viven en la playa, bueno, en la playa va el olor característico del mar, ¿no? Pero en un campo, una pradera, respira y el aire no vas a percibir, y eso es agradable, respirar aire puro, ¿no? Pero sí podemos sentir su presencia. No lo vemos, no lo podemos oler, o sea, percibir, pero sí podemos sentir cuando el viento sopla. Lo podemos escuchar, por supuesto. Sopla el viento, nos empuja a veces, sentimos una sensación y nuestros oídos captan el sonido del viento. Entonces, esas dos cosas sí podemos percibir. Podemos percibir cuando el viento sopla y cuando nos toca. Podemos sentir su presencia. Ahora,
Antiguamente, la composición del aire en la antigüedad no era como la de ahora. Eso está descrito en la Biblia, eso también está escrito en los libros de los científicos, Oparín y una serie de otros científicos que han descrito de que no era igual la atmósfera antes que la de ahora, puesto que el planeta Tierra aún no estaba completamente formado. Estaba oscura, desordenada, vacía, no había el oxígeno que nosotros respiramos ahora, sino otro tipo de gases, ¿no? Dióxido de carbono, metano y otro tipo de gases también. No existía el sol, no había la luna. Entonces, la Tierra estaba oscura. Solo estaban esos volcanes que emitían ese tipo de gases ácidos. Pero se dice que vivían ciertas bacterias, ¿ya? El gas más abundante que existía era el dióxido de carbono. Por ejemplo, en Marte su atmósfera es diferente a la nuestra. Marte tiene suelo fijo. Son planetas rocosos al igual que la Tierra. ¿Por qué? Porque tienen suelo firme donde puede aterrizar. Hay planetas que no son. Entonces, que no son rocosos. Entonces, no hay dónde aterrizar. Ahora bien, entonces, en Marte no hay oxígeno. No hay oxígeno. O sea, su atmósfera, por ejemplo, la atmósfera de Venus, de Marte, carecen de oxígeno como tenemos nosotros. ¿Sí? Han recogido muestras del planeta Marte, han recogido muestras donde han comprobado de que en Marte hay hidrógeno y hay oxígeno. Y donde hay hidrógeno y donde hay oxígeno, hay agua. Quizás existió agua, no digo que no. Quizás existió agua en Marte. Pero eso todavía está por comprobarse. Bueno, la Tierra primitiva debía tener una atmósfera similar a la de los planetas más cercanos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo empezó a cambiar todo? ¿Cuándo empezó? Con la aparición de los primeros organismos fotosintéticos, los primeros capaces de realizar la fotosíntesis. ¿Y quiénes fueron? Están hablando de las bacterias. Bacterias fotosintéticas, ¿ya? Y al hacer fotosíntesis, ¿qué cosa consumen? Si la planta realiza fotosíntesis, ¿qué está consumiendo? ¿Cuál es uno de los gases favoritos para realizar fotosíntesis? Y ojo, que para realizar fotosíntesis tiene que haber luz del sol. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué clases de bacterias existieron? Luego, cuando apareció el sol, la estrella, recién aparecieron estas bacterias que empezaron a consumir el dióxido de carbono. Al consumir el dióxido de carbono, produjeron oxígeno. Entonces, la capa de la atmósfera fue cambiando, ¿ya? Porque fue consumido. Todo ese dióxido de carbono que llenaba la atmósfera fue siendo consumida por estas bacterias fotosintéticas, ¿ya? Ahora, se dice que estas bacterias fotosintéticas, como abundaban estas bacterias que consumían, ¿no? Dice que también el dióxido de carbono es una materia orgánica. Esta materia también dice que producía una especie de rocas calizas en la atmósfera primitiva. Estas rocas calizas en la actualidad forman parte de las rocas que podemos ver. Entonces, gracias a estas bacterias que retiraron grandes cantidades de dióxido de carbono, ¿no? Y además suministrar oxígeno, fueron cambiando la atmósfera y fueron creando más organismos fotosintéticos, ¿no? Como las plantas, que fueron formándose. Ahora bien, esto es en la antigüedad. Actualmente, dice composición del aire que respiramos.
Un momentito. Aquí se han comido. No se gritan. Composición del aire que respiras. ¿Cómo está compuesto el aire que respiras? ¿De qué está compuesto el aire que respiras? ¿Cómo? Vamos a hacer ahí. Ajá. Ahí. Ahora sí. Ahí. Composición del aire que respiras. Ahora, el aire nunca está compuesto, nunca está completamente seco. ¿Ya? El aire nunca está completamente seco. El aire, la atmósfera que está acá, siempre contiene una cierta cantidad de vapor, ¿no? Entonces, como no está completamente seco, contiene una cierta cantidad de vapor de agua que se halla en una proporción muy variable. Todo puede cambiar. ¿Ya? Sí, todo puede cambiar para bien. Una proporción muy variable. ¿Ya? El aire tampoco está completamente limpio, sino que lleva partículas sólidas que están suspendidas. Por ejemplo, el polvo, los granos de polen, las cenizas volcánicas, etcétera, etcétera. Entonces, la composición del aire limpio y seco es la que sigue. El aire limpio y seco contiene, a ver, nitrógeno, vamos a poner acá nitrógeno, 78%. El nitrógeno, 78%. Del total. De todo del aire tenemos un 78% de nitrógeno. El oxígeno, nitrógeno igual a 78%. Oxígeno es igual al 21%. Menos que el nitrógeno. 21% tenemos de oxígeno. 21%. Y el dióxido de carbono, el CO2, es el 0,03%. Es el 0,03% del total. O sea, en nuestra atmósfera hay una presencia mayor de nitrógeno, le sigue el oxígeno con 21% y el dióxido de carbono, o sea, el CO2, una presencia de 0,3%. 0,3%. Ahora, además que en estos gases hay una cantidad variable de vapor de agua que puede alcanzar un 4% en los lugares más húmedos del planeta. Un 4%. O también existen otros tipos de componentes, o los gases raros que le dicen, pues, criptón, argón, xenón, radón. Estos son, y el neón. El neón es un gas que utilizan para hacer esos tubos, eso es, para llenar esos tubos de luces, usan gas de neón. El criptón es otro tipo de gas. Criptón, neón, argón, radón, xenón. Hay varios tipos, hay los gases también de helio, que utilizan también para hacer esos globos que se elevan. Es el gas de helio. Son gases que están en la atmósfera. Entonces, todo eso complementa el aire que nosotros podemos respirar. Y el hidrógeno también se encuentra ahí. El hidrógeno. Están en pequeñas ya proporciones, en pequeños porcentajes.
Y al final, al último, hay una capa que se está desgastando, muy delgada, que está formada por oxígeno, que viene a ser el ozono. El ozono. El ozono. Entonces, vamos a poner así, a ver, la composición del aire, ¿ya? El aire seco y limpio está formado por nitrógeno y oxígeno. Seco y limpio, ¿ya? Mayormente el nitrógeno y el 78% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. ¿Correcto? Ahora sí, el 1%, el 1% restante, ¿no? Está conformado pues por el que más abunda es el argón. Es el que más abunda. ¿Ya? El argón es el que más abunda. Pero el más importante para la vida, ¿saben cuál es? El dióxido de carbono. Ese es el más importante porque, aunque está causando problemas de calentamiento global, las plantas lo necesitan. Hay bacterias que necesitan. Las algas lo necesitan. Es el gas más importante para la vida porque produce un equilibrio. Aunque ahora el ser humano se ha encargado de ¿cómo se llama? De alterar gracias a que el parque automotor ha crecido y todo lo demás. Bájale volumen. Bájale volumen. Ya, entonces, como te estaba diciendo, el ozono es una capa pequeña y el ozono es el que se está desgastando debido a que el parque automotor ha crecido. Y ha crecido y eso emana abundantes gases de dióxido de carbono, ¿ya? Diferentes gases de dióxido de carbono, y esto está produciendo el calentamiento global, porque se retienen esos gases y calienta el planeta, ¿ya? Y ahí viene el problema, ahí está viniendo el problema. Bien, ahora, ¿cómo circula el aire en la atmósfera? El aire en la atmósfera tiene una manera de circulación, vamos a decir, primero pasamos a las propiedades del aire, ¿qué les parece? ¿Ya? No quiero pasar, disculpen la bulla, aquí en mi caso no tengo un espacio para poder trabajar. Ya, ahora sí, propiedades del aire. Vamos primero con las propiedades del aire. ¿Qué propiedades tiene el aire? ¿Ya? Los gases los gases que están formados por partículas que nosotros no percibimos a simple vista, pero que están en continuo movimiento y chocan unas con otras y con todos los objetos que le rodean. Por ejemplo, las propiedades del aire. ¿El aire se puede comprimir? Sí, se puede comprimir. El aire se comprime. ¿Ya? Las partículas que lo componen están separadas. ¿Ya? El aire es un gas y como las partículas que componen el gas están separados, entonces se puede comprimir. ¿Ya? Esos espacios se comprimen. Por ejemplo, haz un ejemplo. A ver, agarra una jeringa vacía, ¿no? Chupa la jeringa, colocas el dedo en la entrada principal, lo tapas y presiona la jeringa. ¿Se comprime o no se comprime? Se comprime. Entonces el aire sí puede comprimirse. Ahora, ¿el aire se puede dilatar por el calor? Claro que se dilata por el calor. Se dilata. Cuando le sometes calor al aire, se dilata, se expande. Se expande por el calor. El aire que tú botas cuando tú inflas un globo, el aire que está saliendo de tus pulmones, que contiene dióxido de carbono, sale caliente. Lo que permite que ese globo se encuentre con dióxido de carbono y se encuentre expandido. Por ejemplo, un ratito.
A ver, ya. Entonces, los globos aerostáticos que se utilizan a base de calor, que tienen una especie, que tienen una especie de estufa. Entonces, los globos aerostáticos tienen una especie de estufa que desprenden fuego y permiten que el aire se pueda dilatar y el globo se pueda elevar. Entonces, el aire se dilata con la aplicación del calor. Entonces, las partículas del aire aceleran su movimiento y con ello ocupan mayor volumen, ya por efecto del aumento de la temperatura. Ahora, otra de las propiedades del aire. El aire ejerce presión. El aire ejerce presión. Por cada unidad del área de una superficie, como la del papel, el aire ejerce una fuerza. Por ello, por ejemplo, la presión del aire, por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? Pon una hoja de papel sobre la mesa. Colocas ahí. ¿Y qué es lo que lo mantiene a esa hoja de papel sobre la mesa? La presión del aire. Si no hubiera presión del aire, esa hoja estaría flotando. Pero la presión del aire hace que esa hoja permanezca ahí. Colocas una hoja sobre tu mesa y la presión del aire lo deja inmóvil. Acá también entra a participar lo que es, pues, la gravedad. De hecho, ¿no? La fuerza de gravedad también entra a participar. Pero sí es cierto que el aire ejerce presión. Por supuesto que el aire ejerce presión. Ejerce presión el aire. Te agarras, chapa un abanico y coloca un objeto, una hoja ahí, y va a ver que abanica y vas a ver que ahí lo va a mantener siempre. Aplica el aire y el aire va a ejercer presión y no se va a mover. O con un ventilador. Ahora, pasamos a lo que es cómo circula el aire en la atmósfera. Bueno, ustedes saben que la atmósfera, pongamos que acá tenemos vamos a hacer un dibujo del planeta. ¿Ya? Este es el planeta. El planeta es, por si acaso, el planeta Tierra no es redondo como si fuera una circunferencia bien hecha. El planeta Tierra es achatada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial. Ahora, ¿cómo ejerce el aire? Primero, acá vamos a hablar de los vientos. ¿Ya? De los vientos, hablamos de los vientos. Entonces, los vientos ejercen una especie de presión. Acá podemos tener, acá le he puesto de otra forma, pero vamos a poner pongamos acá. Esta es la línea ecuatorial, ¿ya? Esta es la línea ecuatorial, ¿correcto? Y como línea ecuatorial, el aire va a ejercer cierto movimiento. Entonces, acá tenemos el continente amerindico. Ya, acá tenemos el continente amerindico. Por acá tenemos el continente africano. ¿Listo? Ya está. Ahora, los vientos. Hay vientos, bueno, se les conoce como vientos alisios. Entonces, ¿ejercen presión? Sí, ejercen presión. Tenemos a los vientos en la zona del norte y en la zona del sur. De esta forma. De esta forma también acá. De esta forma. Estos son los vientos que van ejerciendo cierta presión. Una vez que ya chocan, vuelven otra vez acá. Igualmente por acá. Eso se le llaman los vientos alisios, los que van por debajo. Por ejemplo, el aire está en contacto con, supongamos, como un radiador, ¿ya? El aire calienta sus partículas, se separan y al dilatarse su densidad disminuye y el aire comienza a ascender. El aire asciende. La flecha roja nos indica que el aire está ascendiendo.
porque está caliente, ¿ya? Pero cuando el aire se enfría, las partículas del aire se juntan y al juntarse el aire desciende, la flecha azul, el aire va descendiendo. Entonces, la superficie terrestre, recibe mayor radiación del Sol. ¿Dónde? En la línea ecuatorial. En la línea ecuatorial es donde hace más calor y hay mayor radiación solar. Por eso que en Ecuador siempre hace más calor. En la selva peruana, la Amazonía Loreto está cerca del Ecuador y hace más calor porque está cerca de la línea ecuatorial. ¿Ya? Cuando el aire en contacto con la superficie asciende, deja atrás de sí una zona baja de presión que la atmósfera tiende a igualar, desplazando el aire desde otros sitios con presión alta. Y las diferencias de la presión generan corrientes de aire. ¿Ya? La diferencia entre alta presión y baja presión, ¿qué cosa? Genera el aire conocido como vientos, o sea, corrientes de aire llamados vientos. A esas corrientes de aire de alta y baja presión, a ese cambio dan lugar o dan origen a lo que llamamos nosotros los vientos. Y de vientos hay bastantes. Hay vientos huracanados, tormentosos, ¿no? Famosos tormentas, huracanes, que siempre les ponen nombres de mujer. No sé por qué a los huracanes les ponen nombres de mujer. Los que las descubren son los que ponen la patente. Hay científicos que descubren que se acerca un huracán y aquellos que han descubierto gracias a la tecnología que utilizan, lo patentan y le ponen pocos. Cuando es científica mujer pone nombre de varón al huracán, pero como son mayoría de científicos son varones, la descubren y le ponen el nombre de su mujer, de su suegra, bueno, pero siempre ponen nombre de mujer. Correcto. O de repente su ex mujer también. Ahora, hasta aquí hemos llegado en cuanto a lo que son el aire que nos rodea. Chicos, disculpen algunos inconvenientes que he tenido, ¿no? Pero son gajes del oficio. Cuídense, estamos ya en contacto muy pronto, y estaremos en contacto y nada, pues que Dios los bendiga. Si Dios quiere, el día lunes voy a armar el grupo ya para poder entrar por Zoom y pasar la invitación en estos días, ¿ya? Muchas gracias, chicos, Dios los bendiga. Nos vemos.